Estamos de vuelta con Loyola Guzmán y quedamos en conversar sobre el periodo de la dictadura. Bueno, recuerda que yo hablé de que el inicio de las dictaduras es en noviembre del 64, ¿no? Y termina en octubre del 82. La dictadura de Banzer fue una de las más largas en Bolivia. El 19 de agosto, en realidad, porque comenzó en Santa Cruz el 19 de agosto de 1971 hasta mediados de 1978. Y fue una dictadura muy dura, mucha represión, aunque la Constitución no prohibía la pena de muerte, igual se aplicó la pena de muerte. Y como fue parte del Plan Cóndor, una coordinación de los gobiernos militares de Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Argentina, ya se incorporó un poco después porque el hecho de constituir el Plan Cóndor o Sistema Cóndor, también como le llamaban, fue a fines de 1975 en Santiago de Chile. Entonces tuvo un carácter violento anticomunista y en toda esa época se empieza a aplicar algo que no era muy común, ¿no? O sea, la desaparición forzada de personas, que significa que tomaban presos de cualquier forma, ¿no? Por secuestro, muy pocas veces legalmente, de forma irregular, entre la privación de libertad. Luego se negaba dónde estaba, se negaba que estaba preso, y como se negaba que estaba preso, se ignoraba dónde estaba, qué sucedía, la gente estaba imposibilitada de tener una defensa legal. Entonces, la desaparición forzada es algo, una forma muy cruel de represión que se implementó en toda América Latina y también en Bolivia. Entonces, la característica de todas las dictaduras desde el 64 hasta el 82, pero por tiempo más largo, 7 años con Banzer, fue muy dura. Hay una violación de los derechos humanos sistemática y masiva. Entonces, contra ello, yo creo que en esa época comienza un despertar de que los bolivianos teníamos derechos y que teníamos que defenderlos y que nuestros derechos estaban consagrados en la Constitución y la misma Constitución nos daba elementos para la vigencia y respeto a esos derechos. Por eso es muy conocida en esa época el habeas corpus presentado por Reinaldo Peters, que fue un militante movimentista pero antidictatorial, que presentó su recurso de habeas corpus en papel higiénico porque no tenía otro estando preso. A raíz de ello, la Organización Española Iberoamericana le dio un premio y permitió de alguna manera romper el silencio y denunciar, ¿no?, que había muchos presos que no tenían defensa, que estaban en la oscuridad de las celdas de la dictadura, ¿no? Entonces, creo que en esa época empieza a organizarse la defensa de los derechos humanos, aunque ya desde antes, ¿no? En la época del 60, por ejemplo, hubo un núcleo que se organizó para defender a los presos, etc., de esas épocas, a partir de la Federación Universitaria Local. Tenían abogados de la UNES, etc., que digamos es la base de lo que posteriormente ya fueron las organizaciones de derechos humanos. Algo más concreto es la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que se forma en plena dictadura de Banzer, ¿no?, en diciembre de 1976. Hay una participación activa de miembros de la Iglesia Católica y gente de ciudadanos comunes, ¿no?, pero que se agrupan para
organizadamente defender los derechos de los bolivianos reprimidos por la dictadura. Creo que es una etapa de toma de conciencia de que tenemos derechos y que deben ser respetados, ¿no? Y que ha ido creciendo no solo en Bolivia, sino en todo el mundo. Eso ha significado nuevas leyes, nuevos convenios internacionales. Hay instrumentos internacionales de justicia para poder defender los derechos humanos, para prevenir la violación de derechos humanos. Creo que esa es una etapa importante que marca un hito, digamos, en la defensa organizada de los derechos humanos. De la militancia del Partido Comunista, tú has pasado a la militancia por los derechos humanos hace muchísimos años, en varias organizaciones, y la más importante es SOFA. Sí, yo milité primero Juventud Comunista, luego Ejército de Liberación Nacional. En 1972 me retiré. Pues prácticamente estaba disuelto el ELN, aunque se reorganizó como Ejército de Liberación Nacional, o PRTB, ¿no? Partido Revolucionario, pero ya tenía otras tendencias, yo ya no participé. Y comencé en 78 como parte de un grupo de familiares con María Luisa Bonadona de Quiroga, Nena de Arce, Noria de Rada, Elvira Bush. Inicialmente luego se sumó Gladys Orosa, que teníamos familiares asesinados o desaparecidos. Entonces creíamos que al comenzarse la etapa de una democracia con el gobierno del doctor Siles, nos organizamos como familiares de desaparecidos y mártires por la liberación nacional, llamamos así a los compañeros que habían sido asesinados. Y nuestro reclamo era esclarecer todos los hechos, identificar a los autores materiales e intelectuales de esos crímenes, en la mayoría de lesa humanidad, y sancionarlos y tener una acción de prevención para evitar violaciones de derechos humanos futuras. Esos fueron los objetivos con los que nos organizamos, lo que se llamó SOFAN, que junto a la Asamblea, ¿no?, empezó esa lucha. Hay que destacar que fue el doctor Siles Suazo, creo que primero, no solo en Bolivia, sino en América Latina, que organiza una comisión para investigar las desapariciones forzadas. Le da mucha importancia a la participación de todos esos jóvenes, hombres y mujeres que pagaron con su vida la defensa de la democracia o la construcción de una sociedad diferente. Y lamentablemente no tienen grandes resultados por la inestabilidad política y económica de su gobierno, ¿no? Posteriormente no se ha hecho a partir del Estado un esfuerzo muy grande. Tal vez sí hay que destacar paradójicamente el primer gobierno de Sánchez de Lozada, que permite la investigación para ubicar los restos de los compañeros de la guerrilla del 67. Gracias a ellos se encuentran los restos de Che y de más de 30 miembros de esa guerrilla. Eso tuvo resultados concretos. Después, en su segundo gobierno, Sánchez de Lozada hizo un Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de Desapariciones Forzadas, que también por la inestabilidad ya de su gobierno, recordemos 2003 al 2005, no tuvo los efectos que tuvo la comisión que investigó la guerrilla del Ecuador, y dejó sí ciertas bases. Yo, como muchos familiares, creí que con el gobierno de Evo Morales, esta deuda que tiene el Estado boliviano con muchas familias que tienen desaparecidos y asesinados, pero muchos bolivianos que lamentablemente muchos se están muriendo, pero que fueron presos, perseguidos, exiliados, etc., iba a ser el momento de llegar a la verdad y lograr justicia, ¿no? Lamentablemente no es así.
Este año creo que ni siquiera han mencionado los logros en derechos humanos de parte del Ministerio de Justicia. En su informe del año pasado destacó que se habían encontrado restos del Ministerio de Justicia, pero no mencionó que ese hallazgo fue a partir de investigaciones realizadas anteriormente, tanto por la Asociación de Familiares como grupos, ¿no? Entonces, creo que en ese tema el actual gobierno no está dando respuesta a algo tan sentido, ¿no? Que podemos partir, no vamos a retroceder a 500 años, pero sí del 64 hasta el 82. Entonces, desde ese punto de vista creo que hay una frustración, ya que paradójicamente vemos un hecho concreto con Sáenz de Lozada, y yo personalmente creo que no hay puntos de avance con este gobierno en el tema de derechos humanos o violación de derechos humanos en gobiernos dictatoriales y gobiernos constitucionales, porque ha habido también violaciones a derechos humanos en gobiernos que fueron elegidos, ¿no? Entonces creo que paradójicamente se supone que este gobierno que iba a dar respuesta a las demandas populares, una de ellas esta de la verdad histórica y la lucha contra la impunidad, no se ha dado una respuesta mínimamente adecuada. No se han desclasificado los archivos ni con orden judicial. No, porque lamentablemente si revisamos un poco la prensa, etc., el propio presidente Evo Morales, secundado por el vicepresidente Álvaro García Linera, cuando se planteó la desclasificación, en lugar de que sean el alto mando militar que responda, ellos respondieron indicando que no había documentos, y Álvaro García dijo los que había ya se han entregado, ¿no? Es una falsedad. Eso muestra además un hecho de este gobierno que tal vez sea personalizado por el presidente Evo Morales, que incluso para su primera candidatura se presentó en el cuartel general de Miraflores y un poco más se cuadró porque ahí había hecho su servicio militar, ¿no? Y luego las marchas consecutivas que han habido, creo que hasta el año pasado, en agosto, de los pueblos indígenas guiados, dirigidos, organizados por oficiales del ejército, de las Fuerzas Armadas bolivianas. Pensar que imponerles el lema patria o muerte venceremos, que me parece una barbaridad. No creo que porque repitan un lema haya cambiado la esencia de la institución. Es verdad que los nuevos oficiales no son los de la época 60, 70 y hasta el 80, ¿no? Pero no creo que haya cambiado demasiado los estudios, la orientación de las academias militares, y me parece imponer un lema es humillante, ¿no? Es hasta ofensivo, creo yo. Yo digo, debe ser un lema surgido en la Revolución Cubana, que lo digamos nosotros, y no me parece correcto que se les haya impuesto a los militares. Creo que es ofensivo para ellos, ¿no? Y ofensivo para nosotros, que si no, ¿cómo les vas a obligar a un militar, a un joven soldado que no esté identificado, ¿no? Lo mismo que levantar el puño izquierdo y ponerse la mano al corazón cuando cantas el himno nacional. El himno nacional surge en un momento histórico donde se refleja el sentimiento y pensamiento de los que nacían bolivianos en esa época, ¿no? Entonces es para moros y cristianos, para decirlo de alguna forma. Yo levantaba el puño en alto cuando cantaba la Internacional Comunista, ahí sí correspondía, pero el himno nacional, como los himnos, reflejan otro estado histórico, otro contenido, otro objetivo de toda una sociedad que estaba formándose, y hay que respetarlo porque responde a eso. Entonces yo creo que
aunque esto es como ejemplo, creo que esta identificación del presidente con las Fuerzas Armadas está impidiendo que se esclarezcan hechos que todavía tienen que ver con la historia de este país y que pueden sentar un mal precedente, ¿no? Porque entonces las Fuerzas Armadas ahora tienen otro papel, digamos, ¿no? Internacionalmente inclusive ya no está la línea de los golpes de Estado ni de la doctrina de seguridad nacional como era en los 60, 70 y 80 inclusive, pero no creo que esa actitud ayude a saber recuperar la verdad histórica y a una lucha contra la impunidad. Loyo, antes y para terminar, precisamente esta lucha por los derechos en alguna medida te ha llevado a la Asamblea Constituyente. Ya han pasado 3, 4 años de esta asamblea y quisiera pedirte que nos cuentes un pedacito de cómo ha sido tu lectura, cómo miras esa asamblea. Bueno, el hecho de luchar por la verdad, investigar los crímenes de las dictaduras, dar la impunidad, hacer legislación que prevenga violaciones a los derechos humanos, hizo que, bueno, en algún momento se dijo, bueno, nosotros pedimos, nosotros planteamos, pero no estamos haciendo exactamente, no estamos un poco como mirando al balcón, hay que meterse en esto. Cuando hubo la posibilidad de la asamblea, personalmente, dije que sí, podría estar, fui apoyada por la SOPAN en ese momento, lo planteamos al vicepresidente, no directamente a él, sino por medio de su hermano Raúl, al que lo había designado para que hablara. Y dimos una lista de familiares para ver si podíamos ingresar. Finalmente eligieron mi nombre por la circunscripción 8 de La Paz. Y asistí, pero ya de inicio inclusive hubo un tema de que los masistas de esa zona estaban molestos porque ellos tenían sus propios candidatos y me objetaban a mí que no era masista, que no era indígena, que no era nada prácticamente, ¿no? Entonces yo mandé una carta al presidente indicándole que había tales problemas, que tenían incluso nombres de candidatos, que yo me había comprometido con esa gente a decirles que los escuchen y que yo ponía a disposición, ¿no? Si ellos creían que debía ir otra gente, con mucho gusto yo podía seguir haciendo lo que siempre he hecho desde cualquier lugar. El vicepresidente me llamó por teléfono y me dijo que hay una carta al presidente y estaba preocupado porque él había pensado invitarte hace un mes ya. Entonces, ¿qué pasa? Entonces yo le dije, no estoy renunciando porque utilizo las palabras, yo quiero ir, pero en estas condiciones no. Yo no quiero crear problemas con su partido. Entonces digo, no, es decisión que estés, que participes. Entonces por eso fui, sin ser militante, en las listas más, y salí como primera uninominal por la circunscripción 8, llegué a Sucre, y allí ya empezaron los problemas, ¿no? Yo siempre di mi posición sobre los temas que me parecían, no sin seguir las directrices del libreto. Incluso en una ocasión, licenciado vicepresidente, le dije, es difícil nadar contra la corriente, pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo, ¿no? A costa de que salgas magullada o perdiendo, pero yo por lo menos decía hay que hacerlo. A mí me molestó mucho que 6 meses de esa asamblea se dedicaran a la discusión del reglamento. Ojalá ese tiempo lo hubiéramos destinado a discutir artículos de la Constitución. 6 meses del reglamento, un par de meses entre el tema de las comisiones y las visitas. Yo creo que los encuentros territoriales fueron buenos porque permitieron que visitáramos todo el país directamente, recogiendo propuestas, escuchando voces, etc. Y el único momento donde se discutieron los temas de la Constitución, pero por sectores, fue en las comisiones. Yo participé en la Comisión de Derechos, Deberes y Garantías.
donde el presidente de esa comisión era de Podemos y la vicepresidenta fue Sabina Cuellar. Bueno, yo estaba calificada para poder trabajar en ese tema, pero como era respondona, entonces no podía ser ni presidenta, ni vicepresidenta, ni secretaria, ni nada. Pero igual yo trabajé ahí. Y miren, Sabina, por ejemplo, la conocí, es una mujer que era de mucha confianza del MAS. Ella tenía un gran cariño a Evo Morales. Era muy disciplinada como masista. Pero en el momento en que vio que el tema de la capitalidad plena, ella que era por Sucre, entonces dijo, bueno, yo estoy por la capitalidad plena. En la campaña para que me elijan he dicho que se va a hacer respetar la capitalidad plena. O decimos mentido, así muy sencilla ella, ¿no? Pero yo dije, no, pues por eso ella se plegó a la huelga de todos los constituyentes sucrenses, porque no todos los chiquisateños, los demás no participaron, planteando la capitalidad. Estuvo en la huelga de hambre, que fue de verdad. Yo la llamé cuando estaba haciendo la huelga desde aquí, la visité en la clínica cuando salió. Y esa fue la razón para que la aislaran a ella. Ella no se salió de lo más. Los masistas la sacaron de la. Entonces, lógico, si te echan de un lugar tienes que buscar cómo trabajar. Y se ganó las simpatías de la gente. Posteriormente fue elegida prefecta por voto, ¿no? Una mujer que había aprendido a leer y escribir, muy sencilla, cristiana y muy coherente con su fe religiosa. El tema del derecho a la vida, por ejemplo, que había una propuesta de derecho a la vida desde la concepción. Ahí se introduce el tema del aborto, ¿no? No era nuestra intención ni mía constitucionalizar el aborto, no, pero sí solamente derecho a la vida. Entonces ahí, por ejemplo, ella estuvo por el derecho a la vida desde la concepción, coincidiendo con la gente de Podemos, con la iglesia, etc. Y cuando inicialmente nos ganaron, solo 3 dijimos, solo derecho a la vida. Después se modificó y el MAS les dio instrucciones a las masistas dentro de esa comisión para que cambien de voto. Las otras 2 votaron según la consigna y ella se abstuvo. A mí me pareció correcto y legal que se mantenga fiel a su concepción religiosa, no votó, o sea, se abstuvo de votar, pero se mantuvo fiel a sí misma. Bueno, en esas comisiones, eso es una anécdota, digamos, ¿no? Pero solo en las comisiones nosotros pudimos discutir esos temas, pero ya la etapa de comisiones mixtas no hubo, porque nosotros, por ejemplo, debíamos reunirnos con 15 comisiones, creo, donde se cursaba el tema de derechos. No nos reunimos, creo que con la Comisión de Desarrollo Social, dirigía un compañero que fue dirigente fabril de la COD de Cochabamba, pero estaba por las listas de poder. Pero igual se mantenía fiel a sus posiciones. Pero después no hubo algo de la asamblea, ¿no? La gente del MAS sí, pero de la asamblea de los 255 no. Y el resultado fue que la Calancha, lugar donde yo no fui, porque no me parecía correcto que se vaya ahí, y lamentablemente yo les decía en una nota que iba a haber enfrentamiento, que había riesgos, no escucharon, decían no hay que ir, yo no fui. Y hay 3 muertos que hasta ahora no se han esclarecido, ¿no? Y no sé qué cantidad de heridos. Y luego a Oruro asistí, sí, pero me permitieron hablar una vez, una segunda cuando ya eran los primeros artículos que tenían que ver con el tema de derechos, no me permitieron hablar. Dijeron que Masi había utilizado sus minutos. Yo les dije que el movimiento originario revolucionario popular me estaba dando sus minutos, pero igual Silvia Lazarte no me permitió hablar. Entonces yo decidí retirarme porque dije, no te dan derecho a hablar, no puedes debatir. Entonces mi presencia avala algo que desde mi punto de vista
no es correcto. Me retiré, no pude salir del local porque había un cerco y me quedé hasta el día siguiente. Tuve Jorge Lasarte también en la misma posición, la gente de Unidad Nacional, otro grupo de potosinos. Alianza Social, tal vez. Alianza Social, exacto, Alianza Social. La gente de Podemos no fue, y muchos otros del BEN y de Santa Cruz no pudieron ir porque además la convocatoria a Oruro, según el reglamento, debía ser 24 horas como mínimo por medios, por periódicos, etcétera, y no hubo eso, ¿no? Yo me enteré que iba a ser en Oruro el sábado 8 de diciembre en la mañana. De aquí a Oruro se puede ir, por eso pude ir. Entonces, ahí yo no voté ningún artículo de la Constitución. Y posteriormente vimos que se hizo un arreglo en el Congreso, ¿no? Y se hizo algo inconstitucional, porque la anterior Constitución decía que solo una Asamblea Constituyente puede reformar totalmente la Constitución. En ningún artículo se decía que lo que había hecho la Asamblea podía revisarlo el Parlamento y aprobar. Y es lo que se hizo, ¿no? Se han cambiado como 100 artículos. Y ese acuerdo que fue logrado por el MAS, porque de otra forma no hubiera podido hacer, incluido el senador del MNR y Unidad Nacional, ¿no? Entonces, a veces yo digo, tanto se queja de la oposición que le ha favorecido la revocatoria cuando se afirmó él y la aprobación de esta Constitución, que es inconstitucional desde mi punto de vista. Por ello, cuando se llamó al referéndum en enero del 2009, públicamente yo hice una carta a mi circunscripción indicando no por las razones, no solo la forma, que es inconstitucional, sino el contenido. Hay muchas contradicciones, de los derechos muy bien, pero imposibles de cumplirlos, demagogia en el caso de los pueblos indígenas, y ahora lo estamos viendo en la práctica, ¿no? Entonces es una constitución que nos está dividiendo entre indígenas y no indígenas, una constitución que es violada por quienes la han impulsado y la han aprobado. Y por eso a veces la gente dice, pero ustedes no estaban de acuerdo con la Constitución, ¿por qué reclaman? Digo, no estoy de acuerdo, todavía no estoy de acuerdo. Pero quienes la aprobaron tienen la obligación de respetarla, de cumplirla. Bueno, entonces esa es la historia de la Asamblea Constituyente, que creo que hay una anécdota. Llegaron como 10 parlamentarios de Sudáfrica a Sucre. Recibimos una notita y una reunión que no habrá durado más de 2 horas, apurada, en Don Silvio Lasarte, y a mí me parece una barbaridad que 10 asambleístas de Sudáfrica, un país con el que creo no es exactamente la misma realidad, pero el tema de la apartheid, que fue tan duro, etc. El ejemplo de Mandela pudo habernos servido de rica experiencia. Apenas estuvimos unos pocos constituyentes y doña Silvia Lasarte apurando para que se termine la reunión. Yo decía, venir desde Sudáfrica para recibir los Bolshevik, sino explotar toda su experiencia. Fue, por ejemplo, esa anécdota, ¿no? O sea, yo encuentro como una subestimación a lo de fuera, la experiencia previa, y creo que en el caso de la historia es igual. Que prefiero hablar de 500 años atrás, ninguno de nosotros ha vivido 500 años. Se trae a la fuerza elementos supuestamente culturales, los 5.000 años que científicamente no están comprobados. Y se olvidan de 60 o 50 años recientes, ¿no? Y creen que la historia comenzó con las marchas cocaleras o con
la marcha por territorio y dignidad, que ni siquiera fue hecho por los andinos, sino por los mojeños del Beni. Entonces, creo que hay un desconocimiento y un aprovechamiento oportunista de determinados hechos, ¿no? Por ejemplo, la figura de Marcelo se opone a que se investiguen los archivos y le pone el nombre a una ley con cuyo contenido creo que Marcelo Quiroga no hubiera estado de acuerdo, ¿no? Y pese a la oposición de la familia. Entonces hay una serie de hechos que dan en este tema, que parten de la Constitución, bien artículos con derechos, deberes y garantías, incluidos los derechos de los pueblos indígenas, pero que, como dije en enero del 2009, considero que tienen mucho de demagogia y difíciles de aplicarse, ¿no? por la voluntad política del gobierno. Entonces, creo que personalmente yo digo no es lo que esperábamos, aunque sí, digo, nunca dije que Don Evo Morales era socialista, comunista, marxista, leninista. Creo que es un sindicalista cocalero. El sindicalismo cocalero creo que tiene características distintas a las de las minas, de los fabriles, etc. Pero que sin ser dogmáticos hay que reconocer los cambios, pero tampoco puedes olvidarte de la historia, ¿no? Hay que ignorar que Evo Morales está, gracias a que hubo una revolución del 52, gracias a la resistencia a las dictaduras, a la muerte y desaparición de decenas de compañeros y compañeras, e inclusive el aporte que han dado la lucha de otros países, ¿no? Y quiero terminar esta parte haciendo referencia a una consigna que tiene la Comisión de Familiares de Presos y Desaparecidos Políticos en la Argentina. Ellos tenían un afiche que decía: ellos, o sea, los desaparecidos, hombres y mujeres, lucharon por una vida mejor, por trabajo, por salud, por educación, por vivienda, por una sociedad digna, y por eso los desaparecieron. Entonces yo creo que aquí el aporte de mucha gente, al margen de a qué partido hayan participado, es un granito de arena para que se haya llegado a este momento. Entonces por eso dices, no puede ser que se ignore todo eso, borrón y cuenta nueva, y se empiece como si nada hubiera habido antes y todo es cero y nuevo a partir de ellos, ¿no? Sí. Precisamente el interés de este proyecto, y gracias por habernos acompañado, Loyola, es recordar nuestra historia, ¿no? Y obviamente es para ustedes. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Será hasta la próxima. Gracias.